La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy. A inicios de este curso lectivo se plantea un taller de formación política y participación ciudadana, en el cual los estudiantes, en un trabajo extracurricular, realizan un estudio de las diferentes modalidades políticas que existen a nivel mundial. El colegio nunca ha tenido un gobierno en sí, porque el sistema presidencialista, ¿verdad? Para nosotros no es funcionable, ¿verdad? Entonces, a medida de crítica, hemos tomado la decisión de trabajar con un sistema parlamentario. Debido a tres razones. Primero, porque se considera una decisión política más madura, que le brinda a los estudiantes la capacidad de poder dialogar acerca de diferentes temáticas. Segundo, porque presenta también la oportunidad de que las manifestaciones políticas se hagan más enfocadas al diálogo, a las ideas, a la criticidad y no solamente a lo que se pueda ver a partir de imágenes. Y tercero, porque se crea el voto de censura. A través de los votos de censura que puede emitir la comunidad estudiantil, el parlamento o lo que es el órgano ejecutivo, nos toca como evaluar si verdaderamente ese voto de censura está fundamentado o no. De no ser así, el voto de censura se omite y de lo contrario, o sea, el voto de censura, mantener sus fundamentos, se pasa al parlamento y ahí se decide si ese voto de censura se aclara a la persona que se le dio. La primera decisión que tomamos los del parlamento fue renunciar al partidismo. O sea, ya no vamos a fijarnos por la imagen de un partido, sino por el bien común del estudiantado, ¿verdad? Bueno, lo decimos porque creemos que una de las corrupciones que se pueden dar en este sistema es exactamente el de partidismo, de ser fiel a un partido y tener las presiones que ese partido le ejerce y ser como una manipulación nada más. Entonces pensamos que para que sea más efectivo el proceso debemos renunciar al partidismo y hacerlo de manera objetiva, con nuestros criterios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y le acompañaré en la siguiente hora a darle una mirada al tema de juventud y participación política. ¿Por qué? Porque es realmente preocupante que en el país la juventud cada vez se muestra más desinteresada en el tema de la participación política, lo cual es muy importante para el desarrollo de la sociedad en la cual vivimos. La mayoría de la gente cree que participar en política es nada más ir a votar cada 4 años, pero no, es construir desde nuestras comunidades, desde nuestras municipalidades, ya más allá en los partidos políticos de diferente denominación, construir esa nación que queremos para todos y todas los costarricenses. Y precisamente para hablar sobre este tema, hoy tenemos la compañía de Roberto Rojas, quien es académico del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional y profesor del Colegio Humanístico de esta institución. Bienvenido, don Roberto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. También nos acompaña Mónica Vargas. Mónica es la primera ministra de un colegio costarricense electa bajo esta denominación, porque el Colegio Humanístico de Costa Rica decidió cambiar su forma de organización política y por ende Mónica Vargas se convierte en la primera ministra en Costa Rica en el Colegio Humanístico. Bienvenida, Mónica. Buenas noches. Además nos acompaña el señor Enrique Mata, quien es el decano del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y buenas noches por la invitación. Muy bien, definitivamente cuando uno habla de juventud hay muchísimos temas que interesan en el país por la importancia que este sector tiene para
el desarrollo nacional, porque desde el punto de vista legal se define como persona joven a la persona menor de 35 años. Sin embargo, en este segmento tenemos una población todavía que necesita mayor atención, que es la población adolescente. Entonces, o esta población que está recién saliendo de los colegios, ingresando a la vida laboral, ¿verdad?, a las universidades. Y uno de los temas que a nosotros nos llama la atención es que en el tema de política preocupa que es el sector que ha mostrado en las 2 últimas elecciones mayor desinterés. Es donde se presentan comparativamente, ¿verdad?, los mayores niveles de abstencionismo, y también en las encuestas pues manifiestan muchísimo desencanto en el tema de la política nacional. ¿Por qué será que este desencanto? Mónica, usted que representa a la juventud, ¿qué es lo que usted no le gusta de la política costarricense? Decir algo que no le gusta serían muchas cosas, sinceramente. Son errores que se vienen repitiendo desde hace bastante. Muchas veces el desinterés de los jóvenes se debe a esto, a que ellos ven que los mismos errores se repiten y no tienen, al final la ciudadanía o el pueblo es el que termina pagando por eso. Se ven manifestaciones, participación incluso de los jóvenes, pero no dan soluciones. Entonces, los errores son como la barrera entre el joven y la política. Son los errores que se cumplen en el gobierno, hacen que el joven se desencante de esto y no se siente involucrado porque no lo han hecho estar involucrado. Ahora, ustedes, don Roberto y don Enrique, ustedes trabajan con jóvenes todos los días, tanto ustedes en su experiencia en el colegio y en la universidad, y ustedes del Centro de Estudios Generales, que es pues esa primera casa que recibe a la juventud cuando ingresa a una casa de estudio superior. Cuando ustedes conversan con la juventud sobre este tema, ¿cómo lo sienten? Bueno, hay un desencanto, obviamente, de la juventud costarricense, y no solamente costarricense, es un fenómeno mundial, no se presenta solo en Costa Rica, pero lo que más manifiestan los jóvenes principalmente es ese desencanto hacia la clase política costarricense, es decir, hacia una política tradicional, hegemónica, de un grupo que no permite la participación activa de los jóvenes en la toma de decisiones dentro de las estructuras políticas. Entonces hay toda una serie de elementos, aún comenzando por el mismo concepto de jóvenes, que lo ven desde el punto biológico, incapacitado. Entonces ahí nace hasta un concepto que lo manejan muchos a nivel mundial, que es la autoeficiencia, es decir, aquella incapacidad que los jóvenes se sienten de poder influir en las decisiones del país y de una estructura política. Entonces, eso va generando todo un desencanto, toda una desmotivación, hasta el cinismo político se habla en algunos estudios a nivel mundial, a nivel principalmente de Europa, del cinismo que muestran los políticos hacia ciertos temas fundamentales de la sociedad mundial y costarricense en este caso que nos toca. Entonces hay muchas aristas de dónde tomar y de dónde generar, por qué ese desencontento, esa apatía, ¿verdad? Que Ulrich Beck, este famoso politólogo alemán, dice que el no participar en política no quiere decir que es apático, sino es hasta un compromiso y una actitud que toma el joven frente a la realidad de política de su país. Yo quiero aportar también la parte optimista del tema. Porque trabajo, el lado bueno. Sí, todo tiene un lado bueno y un lado malo. Es correcto. Porque yo trabajo con jóvenes. Claro. Y todos los días los veo y veo la capacidad que tienen. Entonces, yo siempre inicio mis cursos, tanto en el Centro de Estudios Generales como en el Colegio Humanístico, con una frase que pienso y espero desarrollarla durante todo el semestre, que es que yo creo en la juventud y creo en el potencial que tienen los jóvenes. Si otra gente que tiene posibilidades de tomar decisiones en este país manejara esa tesis, las cosas eventualmente podrían cambiar, porque partimos de una base que yo considero que es equivocada, que es que el joven adolece, ¿verdad? Adolece. Y parte de esa base, ¿verdad? Y no, mi experiencia dice otra cosa. Mi experiencia dice que cuando al joven se le da la oportunidad, cuando al joven se le da las herramientas y se le desarrollan las capacidades, ellos asumen su compromiso
con mucha seriedad, con mucho respeto y con mucha responsabilidad. Entonces, quizás hasta se convierte en una excusa. Y el que la juventud no tiene criterio, el que la juventud es irresponsable y otras cosas más que se dicen. Pero yo por lo menos creo otra cosa. Sí, para andar un poquito en lo que dice don Roberto, la misma educación costarricense y hasta misma universitaria estereotipa al joven, ¿no? Siempre hay una serie de quejas de que el joven no sabe redactar, no sabe leer, no sabe pensar, etc. Y sobre esa base se estructura todo el sistema educativo costarricense. Y la universidad principalmente, que es la llamada, porque la universidad tiene una formación cívica, tiene una misión cívica que es la de formar y hacer que el joven piense. Pero no nos estamos enfocando hacia las potencialidades del joven, hacia las habilidades del joven, sino estamos prácticamente estructurando todo sobre aquellas deficiencias que tiene. Entonces no estamos haciendo que explotar en el joven aquellas habilidades, destrezas, ¿no? Y soluciones que tiene hacia ciertos problemas importantes, porque el joven costarricense es muy creativo y hay que verlo nosotros en diferentes cursos de centros estudiantiles, la potencialidad, la innovación y la creatividad que tienen, ¿verdad? Entonces a partir de eso creo que hay que comenzar a construir, generar ese proceso de participación. Claro, y es que es lo que usted dice, tenemos una serie de estereotipos, ¿verdad?, en torno a qué consideramos que es la juventud, qué le interesa. Sin embargo, definitivamente la juventud del siglo XXI reúne unas características particulares, sobre todo porque tienen un gran acceso a la información. Tienen acceso a la información de todo tipo, ¿no es así, Mónica? Y entonces usted puede confrontar diferentes opiniones y informarse de todo y pues pensar más allá de lo que tradicionalmente se considera que es lo que le interesa a la juventud. Sí, nosotros estamos informados. Muchas veces, como decían ellos, nos estereotipan de que el joven es ese ser inmaduro, que no sabe lo que quiere, que no sabe pensar, que no sabe hacer bien las cosas, pero muchas veces el joven es el que genera la crítica, el que dice, esta persona no está sirviendo, no está haciendo esto por el país y se está generando crítica. El problema es cuando no se sienten involucrados. Cuando el joven no se siente involucrado, no se hace parte, no se hace presente, por lo tanto no muestra sus ideas que por no mostrarlas no dejan de ser creativas. Muchas ideas de los jóvenes son incluso las que llevan a revoluciones o a cambios. Sí, precisamente hablando de cambios, el Colegio Humanístico de la Universidad Nacional acaba de experimentar un cambio muy importante en su forma de organización política desde el punto de vista estudiantil. Evelyn Vargas compartió con quien es la directora, del Colegio Humanístico, compartió con una mirada un poco cuál fue el origen de este proceso, que más que todo tuvo que ver con esa insatisfacción de las y los estudiantes del Colegio Humanístico con el sistema presidencialista y se atrevieron a proponer algo diferente. Bueno, a inicios de este curso lectivo se plantea un taller de formación política y participación ciudadana, en el cual los estudiantes en un trabajo extracurricular realizan un estudio de las diferentes modalidades políticas que existen a nivel mundial. Valorando las diversas representaciones, ellos como estudiantes deciden que ya que nuestra institución años anteriores no ha contado con gobierno estudiantil, el primer gobierno estudiantil del Colegio Humanístico Costarricense, sea por medio de un sistema parlamentario, debido a 3 razones. Primero, porque se considera una decisión política más madura, que le brinda a los estudiantes la capacidad de poder dialogar acerca de diferentes temáticas. Segundo, porque presenta también la oportunidad de que las manifestaciones políticas se hagan más enfocadas al diálogo, a las ideas, a la criticidad y no solamente a lo que se pueda ver a partir de imágenes. Y tercero, porque se crea el voto de censura, lo cual permite que sean ellos mismos los encargados de que si alguno de los miembros, ya sea del Parlamento o el órgano ejecutivo, no cumple con sus labores, se pueda quitar de su cargo. Ha sido un proyecto muy innovador, lo cual a nosotros nos permite brindarle el apoyo
que el colegio busca. Como institución, generalmente hemos buscado desarrollar al máximo los intereses y las habilidades de los muchachos en los diferentes campos, y en este sentido, en el campo político, pues no es la excepción. Cuando ellos nos proponen a nosotros como institución que quieren hacer un gobierno estudiantil diferente, nuestra perspectiva inicial ha sido pues apoyar el proceso, porque lo que buscamos precisamente es democratizar el sistema, y en este sentido la creación o en este caso más bien la formación de gobiernos diferentes va a permitir que los muchachos logren experimentar diversas formas democráticas de gobierno. Precisamente esta experiencia que han vivido en el Colegio Humanístico de la Universidad Nacional nos demuestra que si se le da voz al joven, se pueden ir experimentando esos cambios que ustedes están demandando. Veámoslo en este ejemplo, somos 108 estudiantes, una minoría, muy pocos comparándolo con los demás colegios públicos, que se atreven a implementar un sistema parlamentario, un sistema al cual no estamos acostumbrados, pero afrontamos el reto. Entonces afrontamos el reto y decimos, se va a hacer un sistema parlamentario, se va a tener más representación de los estudiantes, nos sentimos involucrados todos y empiezan a nacer distintos cambios, distintas ideas de los 108 estudiantes reunidos en un conjunto. Sí, porque yo insisto también en una cuestión fundamental cuando hablo con mis estudiantes, que es que la sociedad está estructurada de una forma, y esa forma la han construido personas que no son ellos. Y viven bajo las reglas de otros. es correcto. Y entonces ellos deben de asumir el compromiso y la responsabilidad de poder hacer la sociedad de acuerdo a lo que ellos creen y sienten, ¿verdad? Lo que pasa muchas veces es que eso también implica una posibilidad o una necesidad de trabajar, de hacer las cosas bien, de qué sé yo, por ejemplo, quedarse después de la clase normal, reflexionando, hablando, participando, teniendo vida universitaria inclusive, fuera de que muchos estudiantes nosotros tenemos que sencillamente reciben la clase y se van para la casa, ¿no? Y todo lo demás que inclusive uno puede aprender más fuera de las aulas universitarias que en la misma aula universitaria. Entonces, estar en la universidad no significa solo el hecho de lograr sacar un título, ¿verdad? Y nosotros defendemos eso, que es lo que llamamos humanismo. Sí, un claro. poco. Sí, esta experiencia que se ha vivido en el Colegio Humanístico de la Universidad Nacional tiene algo muy importante, es que permite que el joven se acerque a dialogar, a negociar, a resolver los problemas, ¿no?, que tienen en su pequeña comunidad. Eso es lo que hay que hacer, no hacer totalmente todo lo contrario a lo que se hizo un par de años atrás, ante un conflicto de dos colegios aquí cercanos de San José, que más bien en lugar de sentarlos a cómo resolver un conflicto entre ellos, se los mandó un día libre en la casa. Ahí no estamos haciendo ningún tipo de solución. ¿Ah? Es decir, vayan tranquilos para su casa, refresquen, ven al día siguiente. No. Los estudiantes reciben en educación cívica cómo resolver la resolución pacífica de conflictos. Ante un conflicto hay que acercar a los estudiantes a que hablen, a que dialoguen, a que negocien, ¿no?, a conocerse entre ellos, es acercarse entre ellos. Y, lógicamente, a partir de eso, enamorar a otros estudiantes nacionales con esta experiencia tan importante que han tenido en el Colegio Humanístico. Mónica. No, y veámoslo de esta manera. Los talleres de formación política fueron extracurriculares y optativos, impartidos por el profesor Roberto Rojas y Manuel Rojas. Muchos de los estudiantes del colegio, por no decir una gran mayoría, se quedaban, y era donde se generaban las críticas, se hablaba de lo que está pasando en el país, intereses del país, y era una participación sumamente amena de todos los que estábamos ahí. Por lo tanto, la participación del joven se da, solamente es darle un campo, un espacio y atreverse a hacer eso. Es poder identificar los intereses de las personas en general, pero hoy que estamos hablando de los jóvenes tiene mayor relevancia,
partiendo de la tesis básica que hablamos en un primer momento, en el que siempre se dice que la juventud es irresponsable, que la juventud no tiene ningún grado de compromiso, pero por lo menos yo he vivido lo contrario, y quizás nos pueden decir, bueno, es un colegio especial. Bueno, puede ser un colegio especial, pero además de eso, en la Universidad Nacional también yo puedo dar fe de que muchos de nuestros jóvenes se comprometen, muchos de nuestros jóvenes adquieren ese compromiso y pueden desarrollar cosas grandes, cosas importantes, cosas que trascienden la universidad y el país, ¿no? Ahora, a mí me interesa recapitular en un punto que venimos discutiendo hace ratito, es sobre ese estereotipo que hay en torno a la juventud, despreocupada, Claro. Que nada le interesa, que solo hablan cosas irrelevantes desde la perspectiva adulta, ¿verdad? Claro. Pero si uno se pone a leer, por ejemplo, redes sociales, las opiniones de las y los jóvenes sobre los temas de actuación nacional, pues se las traen. Claro. La verdad que Claro, sí, no responde para nada a ese estereotipo que hay sobre Claro. juventud. Quizás para ilustrar eso, a mí me gustaría contar la experiencia mía en un curso que tengo a cargo en el Centro de Estudios Generales, que se llama Debate Contemporáneo de la Realidad Nacional e Internacional, y que involucra todo alrededor de la técnica del debate, pero al final del curso nosotros organizamos un debate sobre el informe del Estado de la Nación, y son ellos los protagonistas. Yo me siento en una esquina nada más, y ellos son los protagonistas, ellos son los que moderan, ellos lo transmitimos por televisión, lo transmitimos por videoconferencia, y eso me indica a mí de que si a la juventud se le da esa oportunidad de opinar, esa oportunidad de participar, tiene mucho que decir, ¿verdad? Y entonces yo digo, y les he dicho mucho a mis estudiantes, ustedes tienen la palabra. Bueno, y precisamente en este programa tienen la palabra. Vamos a ir ahorita a una pausa, pero ya regresamos aquí en Una Mirada. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de juventud y participación política. Precisamente en el bloque anterior estábamos hablando, pero de una manera muy introductoria, ¿verdad?, de cuáles son esos factores que desalientan a la juventud de participar más en la actividad comunitaria, en la actividad política, en la actividad partidista. Precisamente aquí yo tengo a mano un estudio que realizó la Facultad de Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, que indica que el 64% de los adultos jóvenes están insatisfechos con el desempeño de las personas que ocupan un puesto político, y el 54% no se siente representada por la gente que ocupa algún cargo público. Y en términos generales, a pesar de que la mitad del electorado del 2010 tenía menos de 35 años, consideran que lo que se discute en la política nacional no se habla ni en su lenguaje ni involucra sus aspiraciones. ¿Cómo lo ves, Mónica? Así es. Lamentablemente así es. Como lo mencionaba antes, los errores que se dan, que no se sienten representados. Quizás la persona que llega y lidera, pero solo toma el puesto para ejercerlo con una imagen, que no hace y no ejerce bien su puesto, por decirlo así. Está ahí, se ve en los canales, se ve en los periódicos, pero no se ven los resultados. O sea, no se sienten representados. Ellos van, votan, quieren a esta persona porque los convence o porque los atrae, les interesa, y al final no obtienen el resultado que querían. No podemos generalizar, porque no son todos.
Gracias a Dios, no son todos los políticos del país que tienen esta mala fama, por decirlo así, pero lamentablemente esto se da. No se siente, el pueblo no se siente representado y muchas veces no se involucra también. Muy bien. Bueno, este tema de la política, yo lo identifico hablando de la política en mayúscula y la política en minúscula. Sí. Porque la política en mayúscula es muy noble. De hecho, ¿qué haríamos sin políticas? ¿No? Claro. Sí, ¿qué haríamos sin la Y política? sin grandes representantes, ¿verdad? Claro. Que han movido los destinos del país, hombres y mujeres claro. que de verdad han hecho su trabajo. Es correcto. Y entonces, muchos de nuestros políticos no tienen claridad en que una decisión de ellos influye en miles y millones de personas. Y creen que es una situación para estar ahí nada más y utilizar los privilegios que da la política, las cosas que en alguna medida son parte de ese accionar, pero no asumen el compromiso en el sentido de la eficiencia y además de eso, el uso efectivo de nuestros recursos, ¿no? Todos nosotros somos empleados públicos en alguna medida y eso corresponde al compromiso de lograr esa eficiencia en el uso de los recursos y que repercuta en el beneficio de la sociedad costarricense. Entonces hay muchos políticos en minúscula. Y lo que queremos fomentar nosotros es esos políticos en mayúscula. Y por eso estamos trabajando con los jóvenes. Claro, ellos son los llamados. Es correcto. Sí, si partimos del mismo concepto de que se entiende por participación. Participación es una acción. Por tanto, una acción que comienza a construirse, que está en constante construcción, principalmente en la búsqueda de ver cómo se influyen las decisiones dentro de una estructura política y cómo también llegar a la solución de los mismos problemas de la sociedad, comenzando por la comunidad. Entonces, cuando los jóvenes sienten que esa democracia, porque también lo que los jóvenes critican es que el sistema democrático ya ha dejado de ser una vía para la solución de sus problemas. Porque hay un concepto que se llama la democracia restringida, la democracia cerradas que no permite la participación activa de ciertos grupos sociales de la sociedad costarricense, de la sociedad mundial. Entonces, usted lo dijo ahora y lo dijo Mónica muy bien, los partidos políticos y para muchos jóvenes no reflejan su proyecto de vida. El proyecto de vida es ser miembros activos de la sociedad. Porque los jóvenes se han sentido y se sienten, son conscientes de que son elementos importantes en la transformación de la sociedad. Entonces, ellos mismos tienen una queja, que los partidos políticos han dejado de ser partidos ideológicos, partidos de estudios de la realidad, y se ha convertido en partidos solamente electorales de una maquinaria electoral que los necesita cada 4 años para que vaya a votar, como dijo usted muy bien, para pegar banderitas. Entonces, ahí lógicamente ellos no ven ese proyecto de vida, ni los partidos políticos tampoco le están sirviendo a ellos para la construcción más adelante hasta de una carrera universitaria. Entonces, lógicamente, eso les hace a ellos buscar otras formas de manifestarse. ¿Y cómo están manifestándose los jóvenes ahora? Y hay que verlo también en centros estudiantiles, a través de la poesía, a través de la discusión. Y ellos hablan que prefieren hablar entre ellos, entre sus amigos, porque se comunican, porque los oyen. Entonces, ellos sienten que los políticos no lo están oyendo. Entonces, prefieren hablar entre ellos. Entonces, lo que se habla ahora, tomemos la calle. Como una forma de manifestación para oírnos, para que los políticos nos oigan, ¿verdad? Entonces, hay una necesidad de que los políticos se sientan a hablar con los jóvenes de tú a tú, ¿verdad? Sin imponer, sino ese diálogo constante de construcción del aparato político. Y complementando un poco lo que dice don Enrique, en el sentido de que hay una realidad en este país, el bipartidismo no va más. Entonces, la nueva realidad es que estamos en un sistema multipartidista,
Y yo me acuerdo hace unos años cuando el señor Calderón y el señor Figueres se reunieron y definieron la agenda parlamentaria por 3, 4 años, bueno, en el famoso pacto Figueres-Calderón que se habló en ese momento. Esto en este momento no se puede. Entonces lo que hay que buscar son nuevas formas de organización, porque el país no lo podemos dejar botado, la sociedad no la podemos dejar botada, la organización como tal no la podemos dejar botada. Lo que hay que es evitar esa miopía política que algunos tienen, ¿verdad? De no reconocer el cambio, porque cuesta, ¿verdad? Uno hay veces está en un área de confort y en esa área de confort se siente muy bien, y de ahí no quiere salir, pero las circunstancias cambian. Sí. Y escuchar a la gente joven, porque si nos ponemos a recordar un poco la historia de nuestro país, la historia más reciente, ¿quiénes hicieron ese cambio, verdad? ¿Quiénes hicieron ese cambio? Eran un montón de personas jóvenes que se movieron, que lucharon por lo que creían que era el tipo de país que querían, hombres y mujeres que se movieron en las calles, que bueno, tomaron las armas y luego se organizaron, hicieron el diálogo, se escucharon entre ellos y demás, y se pusieron de acuerdo sobre el país que querían. Sin embargo, una de las cosas que decía el estudio Flaxo es que las y los jóvenes consideran que no tienen acceso a las estructuras partidarias, porque si bien, ¿verdad?, ahora hay, por dicha, la diversidad, la posibilidad más bien de organizarse en diversas formas, y buscar trabajar, ¿verdad?, por lograr intereses particulares desde la diversidad. Sin embargo, también habrá gente que quiere seguir trabajando en estructuras tradicionales, porque esa es la forma que les gusta, ¿verdad? Es con lo que se identifican. Claro. Sin embargo, en esas mismas estructuras tradicionales, pues tampoco sienten que haya una posibilidad de ingresar. Veámoslo de esta manera, esto es algo como muy abstracto, porque el joven se nos está dando, bueno, en este siglo XXI tenemos todo tipo de acceso a la información y muchas veces los jóvenes no quieren, pero también muchas veces el político hace que el joven se eche para atrás, porque les imponen, no les sugieren, les imponen cosas que ya están estipuladas y que ya se han hecho, donde yo no puedo llegar a la asamblea, un ejemplo, por decir, y yo digo, soy Mónica Vargas, quiero hacer esto y esto y esto, porque no me van a dejar. Sí. Es algo que ya está impuesto. Yo no me voy a sentir involucrada, no me siento parte de esto, pero aún así tenemos, gracias a Dios, la información, tenemos los medios de acceso a la información, pero es una contraparte. Claro, debe haber participación, pero también debe haber escucha, debe haber la posibilidad de decir lo que me gusta y lo que no me gusta, porque precisamente de eso habló con una mirada la estudiante Cinia Guzmán. Ella es la responsable de ser la contralora del gobierno estudiantil y consideró muy importante que las y los estudiantes puedan dar un voto de censura al accionar de la primera ministra, que en este caso es Mónica. Vamos a ver qué dijo. Bueno, más que todo el cargo a través de los votos de censura que puede emitir la comunidad estudiantil, el Parlamento o lo que es el órgano ejecutivo, nos toca como evaluar si verdaderamente ese voto de censura está fundamentado o no. De no ser así, el voto de censura se omite y de lo contrario, o sea, el voto de censura, mantener sus fundamentos, se pasa al Parlamento y ahí se decide si ese voto de censura se aclara a la persona que se le dio. La Contralora General no es independiente del órgano ejecutivo porque sí tiene que permanecer también en el hecho de, si pasa a aprobarse un proyecto, que ese proyecto tenga el financiamiento disponible y de excederse, saber que no contamos con el financiamiento disponible para llevarlo a cabo. Entonces sí tiene que permanecer en el órgano ejecutivo junto con el Contralor Adjunto, que también debe mantener como la vinculación con el Contralor General. Bueno, en efecto, escuchar a la juventud es muy importante, porque si no existen esos espacios para escucharla, ellas y ellos van a buscar esos espacios, como decía usted, don Enrique, o sea, buscarán la forma de hacerse oír y tal vez a veces no es exactamente la mejor, ¿verdad?
Desde nuestro punto de vista. Bueno, sí, pero si vas a Ok. romper con cierto orden, ¿verdad? Y poner Es correcto, sí, en pero, peligro a otras digamos, personas, entonces y más bien generas una reacción negativa Claro. ante algo que tal vez tienen toda la razón, Sí, claro. ¿verdad? Pero está en la forma en que se expresa. históricamente los jóvenes son los que han llevado a cabo los grandes cambios en la sociedad y en la sociedad costarricense. El antecedente más próximo, el Centro de Estudio de los Problemas Nacionales. Sí. Eran jóvenes estudiantes universitarios de Derecho de la Universidad de Costa Rica que se juntaron alrededor de una problemática real y cambiaron este país, ¿no? Lo que pasa es que ya se ha ido agotando, ¿no? Una cosa importante que quería yo acotar, que es que la problemática de nuestros partidos políticos en este momento, algunos dejaron de ser ideológicos y se convirtieron en cascarones electorales, y hay otros que son emergentes, que son temáticos, y eso es un problema también, porque los partidos temáticos defienden un grupo de interés determinado. Estoy hablando de los cristianos, inclusive, perdón, pero los del pase también, ¿verdad? Y para mí, por lo menos yo creo que los partidos deben de ser ideológicos. Y entonces en esa ideología meter a todos los sectores y a partir del diálogo y la negociación poder establecer políticas generales. Pero cuando usted defiende un sector es casi igual que cuando un partido político defiende al sector con mayor poder económico, ¿no? Claro, porque si usted defiende un sector, de alguna forma excluye a otro. Es correcto. Cae en ese riesgo. Correcto. Y la idea sería como que todos y todas trabajáramos por un fin común. Creo que algo muy importante que hay que recalcar aquí es que es la formación del joven. Y el joven tiene que formarse, el joven tiene que acercarse al estudio de la realidad nacional. Ese es acercarse al estudio de las grandes doctrinas políticas. ¿Ah? Es acercarse al estudio de nuestra historia nacional. Porque ahí encontrará muchas de las soluciones de anteriores generaciones costarricenses. Y eso lo decía don Alberto Cañas cuando ya hace como un mes que llegó, que hay que emular lo bueno de nuestra historia y hablar del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales. Qué bueno es ver a jóvenes universitarios de diferentes disciplinas estudiando y analizando un problema y llevando proposiciones, ser propositivos y generarles una respuesta y llegarles con esto, bueno, vamos a hacer esto, queremos esto. No solamente hay que ser reactivos, sino hay que ser propositivos. Y jóvenes tienen que, hay una necesidad de formar. Y la universidad tiene por obligación que formar eso que llaman ciudadanía activa o ciudadanos activos. Que no es otra cosa que ir formando no solamente al estudiante, al que sea un futuro profesional, sino también educarlos en valores democráticos. Y lo decía muy bien Kant. Hay que poner atención a los estudiantes de mayor edad. No, mayor edad significa aquellos que generan, promueven, construyen ideas. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que eso es una de las posiciones del papel fundamental que debe tener la universidad en este siglo XXI. Y como dijo ahora Roberto muy bien, si nosotros vemos la historia latinoamericana, desde el movimiento de independencia, fueron jóvenes. La reforma de Córdoba, jóvenes. ¿Ah? El movimiento Alcoa, jóvenes. Todo este movimiento contra el TLC, jóvenes. Entonces, hay un descontento, pero no se les oye. Se les oye solo un ratito. Sí, definitivamente para defender una idea hay que conocer muy bien qué es lo que uno va a defender. Exactamente. Ustedes tuvieron esa experiencia. Y el joven quiere, si no, no veríamos las críticas sociales en las críticas en las redes sociales, no veríamos los grafitis en las calles, que lamentablemente son formas de representación que quizás no son las mejores, pero están ahí, como bien lo decía, el movimiento como el Alcoa, que fue un movimiento grande, es una revolución, es un cambio, los jóvenes quieren hacer ese cambio. Pero usted nos mencionó en algún momento en el segmento anterior que para ustedes en el cambio que hicieron en el Colegio Humanístico, en la forma de organización política, fue fundamental la capacitación, que era un poco lo que don Enrique nos estaba diciendo. Exactamente, no, porque digamos, a la hora de atreverse a hacer un cambio, yo tengo que estar capacitado, tengo que estar informado. No puedo Tiene que saber qué quiere cambiar y cómo lo va a hacer. No puedo llegar a cambiar simplemente porque se me ocurrió.
Gracias a los profesores tuvimos una capacitación de talleres políticos y ahora sí nos fuimos formando, fuimos viendo qué era lo que había que cambiar, qué era lo que había que hacer y en qué nos iba a resultar o qué resultados daría. Y en esa capacitación decías que hubo mucho espacio para el diálogo, para discutir ideas. ¿Cómo fue eso? ¿Todos tuvieron oportunidad de expresar lo que sentían, de proponer cosas diferentes? Ahí fue como un debate por pelear y por hablar, porque era tanta la emoción de decir lo que uno sentía, de participar. Era como, yo era una que le decía, profe, déjeme hablar, porque necesitaba hablar. Muchos de mis compañeros también. Éramos muchos que queríamos cambiar y decir todas las ideas y expresarnos. Entonces los profesores nos dan esa oportunidad. Se dan, ahí, como te digo, todo era una pelea por hablar, por expresarse, por ser escuchado. Es una lástima que esos espacios no sean como lo predominante en el país. Claro que sí, es que esa es nuestra lucha diaria, inclusive, porque nosotros creemos en eso y creemos en abrir esos espacios y no es tan difícil. En otras épocas, los partidos políticos, que en estos momentos eran tradicionales, pero en ese momento eran los partidos políticos, hacían esa función y le daban mucha importancia a la capacitación ideológica. Entonces, si usted era socialdemócrata, sabía por qué era socialdemócrata. Ahora, usted es liberacionista y no sabe ni siquiera qué es socialdemocracia. No, a veces ahora la gente va con, no sé, iban con Laura Chinchilla y en la próxima van a ir con otro de otra, claro que sí, de otro partido político. Claro que o sea, sí. Ni siquiera hay como, ¿verdad?, ese apego a las ideologías. Sí, claro, porque los partidos políticos dejaron la parte de capacitación fundamentalmente a la juventud. Y yo creo firmemente, y don Enrique también lo hemos hablado, de que las universidades están llamadas a tomar ese papel. Y nosotros en el Centro de Estudios Generales tenemos ese compromiso de que podamos hablar de la realidad nacional y que a partir de ahí no solo critiquemos, sino que propongamos. Sí, la universidad debe ser ese espacio de reflexión, de análisis, ¿verdad? Bien lo decía Jasper, ¿verdad? Que la universidad es la conciencia lúcida de los pueblos. Es ahí donde está el conocimiento, es ahí donde se debe gestar las soluciones a los problemas, ¿verdad? Y no solamente le corresponde a estudios generales iniciar ese proceso, sino que debe ser un proceso continuo a lo largo de toda la carrera de un joven universitario. Es decir, que en una lección de matemática se tome 15 minutos para hablar de un problema nacional. Ahí estamos formando ciudadanos. Sí. Es decir, nosotros, el país sí necesita profesionales, el país necesita también seres humanos. Y vuelvo a repetir a Kant, antes de formar al médico, al ingeniero, al maestro, hay que formar al ser humano. Y ese humano debe ser pensante, crítico, activo. Y la universidad debe ser ese espacio. Y en el Centro de Estudios Generales estamos abriendo ese espacio. ¿Y cómo estamos haciendo también? Bueno, a través de los cursos de Roberto Rojas y otros cursos de juventud en América Latina, etcétera, ¿verdad? Y también utilizando también las tecnologías de información a través de videoconferencias para que los estudiantes se acerquen a hablar, a través de un medio tan importante como la tecnología. Entonces, ese yo creo que es el papel nuestro, y ahí debemos poner nosotros, ¿verdad?, en nuestra construcción, nuestro diálogo, en generar estos espacios importantes. Sí, llevarlo más allá de las universidades, ¿verdad?, para que también permee a esas otras personas que pues, no tienen la oportunidad de cursar estudios universitarios todavía, o por lo menos de tener esa posibilidad de hacer esa crítica, de educarse, de, ¿verdad?, crear pensamiento crítico ante la sociedad en la que se desarrolla. Claro. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Ahora vamos a ir a una pausa. Quédense en Una Mirada que ya volvemos. Fuimos 3 partidos, ¿verdad? El Partido Humanista Innovador, el Partido Índigo y el Partido Integral de Desarrollo. Entonces, el proceso duró más o menos, bueno, inició a partir de febrero, ¿verdad? Porque veníamos en un taller de formación política. Entonces, en ese taller fue que tomamos la decisión de implementar el sistema parlamentario.
pero el proceso de propaganda y inscripción de partidos alrededor duró mes y medio. El colegio nunca ha tenido un gobierno en sí, porque el sistema presidencialista, ¿verdad? Para nosotros no es funcionable, ¿verdad? Entonces, a medida de crítica, hemos tomado la decisión de trabajar con un sistema parlamentario. El Parlamento, por decirlo así, es un ejemplo de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es un grupo, una institución unida por varias personas, ¿verdad? Entonces, esas personas son representantes de diferentes partidos, ¿verdad? Que son elegidos por el pueblo. Entonces, pero la diferencia que tiene el sistema parlamentario al presidencialista es que en este caso el estudiantado no elige el presidente, sino es el parlamento en sí. Y todos los ministros no los escoge el primer ministro elegido, sino que el parlamento se los impone. Entonces, el órgano ejecutivo puede estar conformado de personas de distintos partidos. Bueno, la primera decisión que tomamos los del Parlamento fue renunciar al partidismo. O sea, ya no vamos a fijarnos por la imagen de un partido, sino por el bien común del estudiantado, ¿verdad? Porque por lo mismo criticamos el sistema presidencialista y creemos que las personas que eligen un sistema presidencialista siempre se van por una imagen de un partido y no por el bien del estudiantado, de la población, ¿verdad? Entonces se van por una aristocracia, por una imagen y no por el bien de todos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A., hoy con el tema de juventud y participación política. A lo largo del programa hemos hablado sobre la importancia que tiene que a la juventud se le dé voz para que pueda trabajar, se le dé voz y se le dé participación, para que pueda trabajar en ese cambio que ustedes quieren. Una de las experiencias que hemos vivido recientemente fue precisamente la forma en que el Colegio Humanístico de la Universidad Nacional se organizó para hacer un cambio en su estructura política. Tal vez, Mónica, ¿usted nos puede explicar qué fue lo que los motivó a querer hacer este cambio y no formar un gobierno estudiantil más como lo hacen todos los colegios del país una vez al año? Simplemente queríamos algo distinto. Estábamos cansados de lo mismo, queríamos más representación. Fuimos a capacitaciones otorgadas por el MEP, pero no era lo de nosotros. Nosotros queríamos hacer el cambio. Está bien, muy buena la capacitación, pero simplemente no estábamos satisfechos. Nos atrevimos a hacer un sistema parlamentario y voy a entrar de lleno con esto. En el sistema parlamentario tenemos dos órganos, el Ejecutivo y el Parlamento. En el colegio hay 108 estudiantes, por cada 10 un representante en el Parlamento, lo cual nos dice que por 10 cabezas hay una que la representa. Esto ve una mayor representación, cosa que no se da en un sistema presidencialista o como se ejerce en un sistema de los colegios públicos. Ahora está un órgano ejecutivo conformado por secretarías de divulgación y comunicación, deportes y cultura, asuntos financieros, una persona o varias que se encargan de un pequeño sector y tratan de controlarlo y que esto se cumpla. Dos contralorías que son los que están velan porque esto se cumpla, están en sesiones de parlamento, en sesiones de órgano, tienen plena participación. Entonces ahí vemos la representación de los jóvenes y la participación de los niños. Sí, fundamentalmente lo que queremos es, en esta experiencia del Colegio Humanístico, es lanzar un mensaje al país, muy humildemente, pero muy vehementemente también. Un mensaje al país de que si seguimos haciendo las cosas como estamos acostumbrados, pues no vamos a obtener la respuesta que quiere la juventud. Entonces nos atrevimos y gracias a doña Evelyn, a la Junta Administrativa, porque nos dio el apoyo necesario para poder hacer las cosas diferentes. Entonces, en este sistema, además de que no hay una figura, sino que son muchas figuras, que el poder está repartido, existe también la posibilidad que es una figura interesantísima, que es el voto de censura. En el voto de censura, tanto Mónica como su gabinete o sus secretarías, inclusive los mismos diputados o parlamentarios, si no hacen su trabajo, si no cumplen con lo que prometieron, pueden dejar su puesto
por medio de un voto de censura y entonces asumirían otras personas que quieran desarrollar los planes y programas. Eso es muy importante porque se va a implementar una política de rendición de cuentas, pero rendición de cuentas efectivas, donde se concreten los planes y programas y las ideas que ellos han plasmado en su compromiso con la comunidad estudiantil. Otra cosa muy interesante, muy importante, que a mí me pareció valiosísimo, es que nuestra campaña electoral duró una semana y costó 20.000 colones. Muy importante. Sí, y esos 20.000 colones fueron aportados, en nuestro colegio hay 4 secciones, cada sección dio 5.000 colones, porque ellos querían mantener la autonomía estudiantil y no depender de la administración. Inclusive el Ministerio de Educación establece de que la Junta Administrativa es la encargada de financiar estos procesos políticos, ¿verdad? Y ellos no quisieron, porque quieren mantener esa autonomía estudiantil. Entonces, desde la creatividad y gracias al programa de una sostenible, ¿verdad? Es que se llama. Una campus sostenible, con material de reciclaje hicieron su campaña, porque era una campaña de ideas y no de imágenes. No era el que hacía más ruido el que ganaba, sino el que tenía los mejores planes y programas. Entonces, la actividad central fue 2 debates, una en el órgano ejecutivo y otra en el Parlamento Estudiantil. Y además de eso hicimos una serie de foros sobre la importancia que tiene el voto y cómo otros pueblos han tenido que dar gente hasta morir para poder tener derecho al voto. Sí, esa experiencia que ha vivido el Colegio Humanístico, y cuando me la presentó Roberto, dije que qué interesante. Toda una lección. Una lección, y lo dijo ahora Mónica, es atreverse a hacer algo diferente. Eso es importante y lo creativo de los jóvenes. Pero esto se construye dentro de lo que es una pedagogía de la responsabilidad social. Es decir, Roberto lo dijo muy bien. Primero, es darle valor al voto. ¿Por quién estoy votando? ¿Ya? ¿Qué significa votar y qué elección nos significa no votar? ¿Y qué consecuencias tiene para ello? ¿Ya? Bueno, darle valor al voto, un voto pensado, ¿ya? Y además algo muy importante que lo estamos poniendo apenas aquí en Costa Rica en práctica, que es la rendición de cuentas. ¿Ya? Que hasta ahora es un sector político que no está aquí en Costa Rica, ¿verdad? Y bueno, tengo que hacer entonces un gobierno eficiente, porque si no lo hago con responsabilidad y con compromiso, sé que hay un voto de censura. Por lo tanto, voy a hacer las cosas bien, ¿no? Con un compromiso. Creo que esa es una de las experiencias más bonitas de este proceso que ha vivido y que mañana se va a coronar con la ascensión de Mónica, ¿verdad? Al poder como la primera ministra de un gobierno estudiantil en Costa Rica. Ese sentido de responsabilidad y hacer las cosas con eficiencia y eficacia. Creo que ahí es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo integral, ¿eh? de una sociedad. Y no solamente nos atrevimos a este cambio, sino que también tenemos pensado crear una federación de colegios que utilicen un sistema parlamentario y con unirlos, crear un parlamento nacional dentro de esta federación y poder lograr la ayuda de la Unión Europea para así contar no solo nacionalmente, sino internacionalmente la experiencia y de que otros jóvenes se atrevan a realizar un cambio en sus países. Muy importante esto para cerrar el programa. ¿Cómo hacen las y los jóvenes para atreverse a hacer un cambio? Pero un cambio efectivo, un cambio que de verdad se convierta en acciones que beneficien a la juventud, pero también beneficien al país, ¿verdad? De alguna u otra forma, porque ¿verdad? De los cambios que ustedes vayan haciendo, pues se va formando el presente y el futuro nacional. Bueno, primero necesitamos información, tenemos que estar informados. Si realmente queremos un cambio efectivo, no podemos llegar a hacer un cambio sin información, sin argumentos. Información, las ganas y las ganas de lucha, esa gana de crítica, pero no solo esa gana de crítica, sino las ganas de solucionar, proponer soluciones, porque no nos sirve quedarnos en la queja como lo hacen muchos, sino hay que solucionar. Quejas hay muchas,
pero nos faltan las soluciones. Y después seguir, dar resultados. Como bien en este Parlamento hay votos de censura, entonces esto nos dice que si yo no cumplo y no ejerzo bien mi cargo, va a haber una renovación. Así que los cambios dentro del Parlamento siguen. No nos podemos quedar estancados en solo de que hubo una elección parlamentaria y eso fue todo. Tiene que seguir un cambio. Como dice Maturana, la cultura cambia cuando cambian las redes de conversaciones. Y yo le agrego, cuando comenzamos a hablar de algo, comenzamos a solucionarlo. Muy bien. No, que este espacio sirva para enamorar a otros estudiantes, ¿verdad? Para que construyan eso que necesita Costa Rica, ¿verdad? A partir de esa experiencia tan importante que han tenido los estudiantes del Colegio Humanístico y a través de este espacio que ofrece la Universidad Nacional, pues que esto cale muy hondo, principalmente en los jóvenes, y no solamente en los jóvenes, ¿verdad? Sino también en todos, personas adultas, ¿verdad? Hasta niños, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo también desde la escuela, ¿verdad? Que ya sea algo muy importante y que ojalá que genere esto, pues una reacción positiva. Ojalá definitivamente este programa sirva para motivar a muchas personas para empezar a hacer cambios, tanto en sus instituciones, en sus comunidades, como en todo el país. ¿Cuál es la página web del Colegio Humanístico por si alguien quiere información sobre este proceso? Estamos en Facebook como Colegio Humanístico Costarricense. Ahí está la página web, está toda la información del sistema parlamentario, también está la del tribunal y anexos distintos a todos nosotros. Muy bien. www.una.ac/humanístico. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más aquí en Una Mirada. Los esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.